Perfecto, bueno, hoy entonces seguimos en la unidad 2. De hecho, hoy vamos a terminar ya el contenido que yo voy a impartir de la unidad 2. Ya lo que nos viene quedando es, fíjense, la clase de hoy ya yo termino el contenido de la unidad 2. La semana que viene, ustedes tienen la presentación del trabajo práctico experimental. La otra de más arriba, vamos a tener una tutoría, tal vez para cerrar algunas ideas, para dar las calificaciones que tienen ustedes hasta el momento. Y ya la otra de más arriba, les toca el examen de medio ciclo. O sea, así andamos, para que ya vayan centrándose en los momentos de la asignatura y de los contenidos por donde estamos transitando. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de la epidermis, de forma general de la piel, un poquito para recordar, como hacemos siempre. Bueno, la piel está compuesta por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis. Y esa epidermis, que fue el contenido que vimos la semana pasada, se divide a su vez en cuatro estratos: el estrato córneo, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Vimos también que el proceso más importante que ocurre en la epidermis es el proceso de queratinización, el cual es el cambio estructural y bioquímico más importante que sufren las células epiteliales. ¿Qué células epiteliales? ¿Cuáles son las células fundamentales que se encuentran en la epidermis? Díganme, ¿cuáles son las células fundamentales que se encuentran en la epidermis? Queratocitos, Quer- melanocitos. Queratinocitos. Esas son las fundamentales. Queratinocitos, que son los que sufren el proceso de queratinización y para finalmente sintetizar queratina, que es la proteína fundamental de la epidermis. O sea, en la epidermis hay dos protagonistas. Uno es los queratinocitos, es la célula fundamental, y dos, la queratina, que es el compuesto químico fundamental conjuntamente con los lípidos, pero fundamentalmente es la queratina porque es la proteína fundamental de la epidermis. No es la proteína fundamental de la piel, pero sí la proteína fundamental de la epidermis. Un complejo proteico fibroso cuya estructura se desarrolla durante esa diferenciación celular, esa ascensión que van haciendo los queratinocitos en su formación desde el estrato basal hasta el estrato córneo. Son elementos clave que nosotros vimos. Ese estrato basal es una capa monocelular continua que da origen a todos los queratinocitos, como estamos diciendo, células de división lenta que se unen entre ellas, y con la célula del estrato espinoso subyacente a través de los desmosomas. ¿Se acuerdan lo que son los desmosomas, no? Son esas estructuras que van uniendo eh, los queratinocitos entre sí y que aseguran la cohesión entre ellos en la medida que van ascendiendo. El estrato espinoso, que es el segundo estrato desde el más profundo al más externo, consta de 8 a 10 capas de células de forma irregular, puentes intercelulares, que son esos desmosomas que acabamos de hablar, y que también ahí están las células de Langerhans, que forman parte del sistema inmunológico, de la cual comentamos de una manera muy breve. Después llegamos al estrato granuloso, que contiene los gránulos rellenos de una sustancia llamada queratoialina, que es una sustancia muy particular, muy importante, porque es necesaria para la producción de queratina, y en este estrato es que se inicia realmente el proceso de síntesis de queratina y por tanto el proceso de queratinización por parte de los queratinocitos. Finalmente llegamos al estrato córneo, que está formado por células escamosas muertas, que son los queratinocitos maduros que están llenos de queratina, y son aquellos que han completado el proceso de queratinización. Y ahí en ese estrato córneo posee, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan, una estructura de ladrillo-cemento, donde los queratinocitos son el ladrillo y el cemento estaría formado por los lípidos intercelulares, y estuvimos conversando bastante de eso. Y bueno, esa función, la función esencial del estrato córneo, entre otras que cumple, es prevenir la pérdida transepidérmica de agua y regular el balance de agua en la piel. Y vimos también, adelantamos un poquito, aunque son elementos
que vamos a ver con mucha más profundidad en el segundo periodo cuando hablemos de hidratación de la piel, pero vimos que aquí en esta prevención de la pérdida transepidérmica juegan un papel protagónico dos elementos. Uno, el factor natural de humectación, que solo lo mencionamos, insisto, vamos a profundizar en él en el próximo periodo, y los lípidos intercelulares. O sea, esto digamos que es a grandes rasgos los elementos clave, los elementos más importantes, no los únicos, pero sí los más importantes que nosotros estuvimos viendo en la clase de la semana pasada. Entonces, de hecho, ya terminamos de estudiar la estructura y composición química de la epidermis y hoy vamos a hablar de la estructura, capas, células, anexos y composición química de la dermis y de la hipodermis, de las dos. Vamos a hablar en la clase de hoy. En un primer momento, inmediatamente ahora, vamos a hablar un poquito de la dermis, después damos un recesito de unos 10 minutos y empezamos a hablar de la hipodermis, que el tema de la hipodermis realmente no es muy largo. No hay mucho que decir, pero bueno, vamos a completar entonces el estudio de las capas de la piel en la clase de hoy. De manera que ahora nos vamos a dedicar al estudio de la estructura fundamental que tiene esa segunda capa de la piel conocida como dermis. ¿Está bien? Aquí tienen de recordatorio, digamos, la estructura general de la piel con sus tres capas fundamentales: epidermis, que estudiamos la semana pasada, dermis, que vamos a estudiar ahora, y hipodermis, que vamos a estudiar en alrededor de una hora por ahí. Me imagino que estaremos hablando de la hipodermis. ¿Cuáles son las características generales de la dermis, que es de lo que nos vamos a ocupar en este momento? Bueno, es una zona de tejido conjuntivo. Recuerden en la clasificación de los tejidos que de hecho hubo una pregunta en el test que tenía que ver con la clasificación de los tejidos. Esta forma es una zona que está formada fundamentalmente por una sustancia extracelular amorfa en la cual flotan células más o menos móviles que tienden a mantenerse unidas por un entramado de fibras elásticas y de colágeno. Y si los protagonistas, ya empezamos a ver cosas importantes. Si la epidermis, los protagonistas de la epidermis son los queratinocitos, y los protagonistas en cuanto a su composición química es la queratina, en el caso de la dermis, las proteínas protagonistas, y vamos a estar hablando de eso a lo largo de toda la clase, las proteínas protagonistas van a ser el colágeno y la elastina, de la cual ya hemos ido conversando durante estas clases. ¿Está bien? Y observen ustedes que además la dermis es la capa que tiene un mayor espesor dentro de la piel. Otras, como las proteínas más importantes son la elastina y el colágeno, pues la dermis es precisamente la capa o el estrato de la piel responsable de brindar grosor y flexibilidad. Recuerden de la resistencia que podía impartir el colágeno y la elasticidad y flexibilidad que impartía o que imparte la elastina. Por eso, la dermis en realidad es el blanco de muchísimos tratamientos inyectables para controlar o para prevenir eso que tanto nos preocupa a todos. Bueno, ya a mí ni me preocupa, pero se le preocupa a mucha gente, que es el asunto del envejecimiento, ¿verdad? Como esta es una capa donde donde se concentra fundamentalmente el colágeno, que es la proteína mayoritaria de la piel, y además la elastina, pues los procesos que ocurran con estas proteínas y otras sustancias de las cuales vamos a estar hablando, tienen mucho que ver con el envejecimiento de la piel. Tienen mucho que ver con la formación de arrugas, tienen mucho que ver con la formación de celulitis, que por ahí hay un tema de celulitis para la semana que viene. Tienen mucho que ver con la formación ¿qué fue lo otro que les mandé? Celulitis y estrías. Tienen mucho que ver también con la formación de estrías y en general, insisto, tienen que ver con los procesos
de envejecimiento. O sea, aquí no, aquí realmente, insisto, la dermis es un órgano diana para muchísimos tratamientos dermatológicos y muchísimos tratamientos cosméticos que obviamente son muchos de ellos son el centro de atención de la carrera que ustedes están estudiando. Esta dermis, además, es el soporte y anclaje de la epidermis, o sea, es la capa subsiguiente a la epidermis. Es mucho más gruesa que la epidermis, de hecho es la capa más gruesa de la piel, aunque este grosor, pues obviamente varía en las diferentes partes del cuerpo, o sea, donde mayor cantidad de dermis hay es en la espalda, en los hombros y sobre todo en las caderas. Y obviamente con la edad, y ya hemos ido comentando un poquito de eso, disminuye tanto su grosor como su humedad. Y como disminuye su humedad, eso también tiene que ver con el envejecimiento. Y al disminuir la humedad, eso tiene un impacto también sobre la epidermis, que es la capa que nosotros directamente vemos. ¿Está bien? Eso digamos que son un grupo de características generales. Ahora la dermis no solo tiene colágeno y elastina, sino que también tiene un conjunto de estructuras anexas que tienen una importancia meridiana dentro de los procesos que ocurren en la piel. Está, por ejemplo, el folículo piloso, que ya habíamos comentado un poquitico sobre el folículo piloso, que no es más que un hueco o la abertura a través de la cual crece el pelo. Y cuando hablo de pelo, fíjense que no digo cabello, porque el cabello es el pelo del cuero cabelludo. Estoy hablando del pelo, también el de los brazos y el de otras zonas del cuerpo, incluyendo, por supuesto, también el cuero cabelludo, ¿verdad? Además de ese folículo piloso, están las glándulas sebáceas, a la cual le vamos a dedicar un espacio particular en esta clase, pero es un anexo extraordinariamente importante porque son generadores de lípidos, o sea, generan la grasa necesaria para que la piel se mantenga suave, se mantenga lisa. Eso es una grasa que incluso emerge, se mueve hacia las zonas más externas, como es la epidermis, y de alguna manera también tienen una responsabilidad en esa formación de ese entramado ladrillo-cemento que compone la epidermis. Vamos a dedicar también un espacio a eso. Las glándulas sudoríparas, también vamos a dedicar un momentito de la clase de hoy a profundizar un poquito sobre las glándulas sudoríparas, que ni más ni menos son el sistema secretor más grande del cuerpo, o sea, por el cual se excretan un conjunto de sustancias por donde sudamos, por donde excretamos fundamentalmente agua, pero con esa agua también van sales minerales, aminoácidos y otros compuestos de los cuales vamos a hablar más tarde, y cumple una función muy importante que es la función de termorregulación, o sea, el mantenimiento de la temperatura corporal. Y también hay en esa dermis todo un conjunto de receptores sensoriales, ¿verdad? Receptores no solo del dolor, sino también del frío y de todo otro grupo de sensaciones táctiles que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Y finalmente están en esta capa vasos sanguíneos. No sé si se acuerdan que en el caso de la epidermis, hablamos que la epidermis es avascular, o sea, que no tiene vasos sanguíneos. No pasa así con la dermis. Cuando usted se corta, sangra, ¿cierto o no? Pero sangra porque ese corte, esa lesión, ha llegado a la dermis. Cuando usted se explota una ampolla que tiene en el pie, ponerse unos zapatos el fin de semana para verse más alta y más bonita, y esos zapatos son nuevos y le hacen una ampolla, y usted se rompe esa ampolla se formó fundamentalmente en la epidermis. Usted tiene ahí una lesión, pero usted no sangra, porque usted no ha llegado, o sea, esa lesión, esa ruptura de la ampolla no ha llegado a la dermis. ¿Está claro? Y la epidermis es avascular, cosa que no pasa con la dermis. Por tanto, cuando nos cortamos y ese corte llega hasta la dermis, sí hay sangramiento precisamente por la presencia de un conjunto muy importante de vasos sanguíneos que se encuentran
en la dermis. ¿Está bien? O sea, estos son algunos elementos, estructuras anexas que son importantes conocer. Y vamos a hablar un poquitico de las capas de la dermis, porque de la misma manera que la epidermis está dividida en subcapas o estratos, lo mismo también pasa con la dermis, aunque tiene un grado de complejidad menor, no tiene tantos estratos ni tantas capas. Solo dos capas, la llamada dermis papilar, que es la más cercana a la epidermis, y la llamada dermis reticular, que es la más cercana a la hipodermis. ¿Está bien? Esa dermis papilar, bueno, permite el intercambio de nutrientes con la epidermis, o sea, hay un intercambio proteico, un intercambio lipídico entre la dermis y la epidermis, y como esas son las dos capas que están contiguas, pues obviamente es la que permite ese intercambio de nutrientes y regula además la capacidad de absorción percutánea, precisamente a través de sus redes vasculares y linfáticas. Por otra parte, también brinda protección contra las agresiones y deformaciones mecánicas debido a su textura fibrilar. O sea, ¿quiénes son las proteínas que están en la dermis? Colágeno y elastina. ¿Qué son el colágeno y elastina? Proteínas fibrilares con estructura secundaria. Y esa propia estructura es la que permite la protección contra deformaciones mecánicas. Por otra parte, asegura percepción sensorial. Ya lo acabamos de ver, que hay una presencia importante de terminaciones nerviosas. Y también defiende contra otros cuerpos extraños por su participación en procesos inmunológicos, inflamatorios, fagocíticos, lo que se debe a la presencia de un conjunto de células especializadas. O sea, estas son, digamos, otras funciones anexas que tiene la dermis, en particular que están centradas en la dermis papilar. ¿Está bien? Bueno, y mantiene la reconstrucción también del tejido, es otra de sus funciones. En cuanto a la dermis reticular, constituye el lecho fibroso fundamental de la dermis. Aquí es donde están hay un enrejado de elastina y colágeno que vamos a estudiar con más calma en un ratito, formada fundamentalmente por un entrelazamiento de fibras de colágeno, y este entrelazamiento tiene un papel o una responsabilidad importante precisamente en esos procesos de envejecimiento, y es la región donde se localizan las partes inferiores de los apéndices y es la que asegura la unión con la hipodermis. O sea, la dermis papilar es la más cercana a la dermis, por eso es que permite el intercambio de nutrientes con la epidermis, perdón, y la dermis reticular es la más cercana a la hipodermis, que es la última capa de la piel. Y esta dermis reticular tiene fundamentalmente una función mecánica, precisamente a través de su capacidad para deformarse, lo cual tiene que ver con sus propiedades de extensibilidad y sus propiedades de compresibilidad. Precisamente, vuelvo a insistir, fíjense la importancia que tienen estas proteínas por la presencia de colágeno y de elastina. Ahora, ¿cuáles son las principales células que tienen que ver también con esto? Hay varios tipos de células: fibroblastos, mastocitos, macrófagos, linfocitos, pero no vamos a hablar de todas ellas. Nos vamos a centrar, digamos, en la célula más importante que forma parte de la dermis. De la misma manera que la célula más importante que forma parte de la epidermis son los queratinocitos, las células más importantes que forman parte de la dermis son los fibroblastos. Eso es un nombre que no nos podemos olvidar de ese tipo de células. ¿Por qué son tan importantes? Porque esos fibroblastos, en primer lugar, tienen una capacidad proliferativa importante, o sea, una capacidad de reproducción importante, una capacidad de renovación importante, y porque estos fibroblastos son los responsables de la síntesis y mantenimiento del material extracelular, precisamente a partir de la producción de colágeno, elastina y enzimas. O sea, el colágeno y la elastina
colágeno, que es la proteína fundamental no solo de la dermis, sino de toda la piel. Y la elastina, con todo su papel súper importante y súper protagónico en los procesos de flexibilidad y elasticidad de la piel, que están a su vez relacionados con los procesos de envejecimiento. Son precisamente dos proteínas que son producidas por los fibroblastos. Además, hay un conjunto de enzimas que también tienen una determinada importancia y juegan un determinado papel dentro de la dermis, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en el colágeno y en la elastina por el protagonismo que tienen en estos procesos de los que estoy hablando y de los que vamos a hablar en un instante. ¿Está bien? Ese colágeno y esa elastina, acabo de decir que son dos de los compuestos químicos más importantes que hay en la piel, en la dermis, pero no son los únicos. O sea, hay un tercer compuesto químico que también tiene una importancia meridiana en la dermis, que es el ácido hialurónico. O sea, estamos hablando de dos proteínas fibrosas, colágeno y elastina, y estamos hablando de un tercer componente químico con un papel central en ese enrejado tridimensional del cual yo les había comentado y que voy a profundizar ahora, que es el ácido hialurónico, que por supuesto no es una proteína, sino es un ácido. De hecho, es un azúcar, un carbohidrato, del cual también vamos a hablar. ¿Qué pasa con estos tres compuestos químicos? Que se enlazan covalentemente entre ellos y forman una estructura tridimensional que es el que le da la resistencia, la flexibilidad, la suavidad, impide la formación de arrugas en la piel. O sea, de ahí su papel súper protagónico. Estamos viendo aquí ahora un esquema en donde incluso podemos trascender un poquitico y decir cuáles son los elementos importantes de cada capa. Ya vimos la epidermis, llenita de queratinocitos, ¿verdad? Llenita de queratina. Vemos la hipodermis, me estoy saltando la dermis para después centrarme en ella. Vemos la hipodermis, que voy adelantando, eso lo vamos a hablar en un rato, pero voy adelantando que el protagónico de la hipodermis son las células grasas, los adipocitos, ¿verdad? Ahí tenemos dos protagónicos, queratinocitos en la epidermis, adipocitos en la hipodermis y la dermis, y esa dermis, ahí hay estos tres elementos clave, acabo de hablar, elastina, ácido hialurónico y colágeno. Y ahí están viendo cómo hay un enrejado tridimensional de la elastina, que repito, es una proteína fibrosa con estructura secundaria, colágeno, que es otra proteína fibrosa con estructura secundaria, y estas moléculas de ácido hialurónico, con un papel, ese enrejado tridimensional tiene, repito, y volveré a repetir hasta el infinito, hasta que los canse a todos, un papel esencial en la prevención de los procesos de envejecimiento. Recuerdo, solo para recordar, porque ya esto lo vimos, muy rápidamente, qué cosa es el colágeno, familia compleja de proteínas, 11 de las cuales están presentes en la dermis, tiene una estructura secundaria de alfa-hélice. Esto salió en el examen hoy, en el test, por ahí ya se hablaba de la estructura proteica, ¿verdad? Es una triple hélice en alfa-hélice, unida, son tres cadenas que se unen formando esa triple hélice. Es la proteína más abundante de la piel y la que brinda durabilidad y resistencia a la piel. Es sintetizada por los fibroblastos, acabo de mencionar eso, en una forma de precursor denominado procolágeno, pero que no nos interesa. Al final los fibroblastos de alguna u otra manera son los que producen el colágeno y que se producen cambios en su estructura durante el envejecimiento. Esto solo para que lo sepan, no es que se tengan que aprender esto, pero hay varios tipos de colágeno. Hay muchos tipos de colágeno
El colágeno tipo 1 es el más importante y el más abundante, entre el 80 y el 85% de la matriz de la dermis está formada por colágeno tipo 1. Insisto, esto no es para que se lo aprendan, sino para que entiendan que no solamente que no hay un solo tipo de colágeno, sino hay varios tipos de colágeno, pero básicamente todos son proteínas, todos son proteínas fibrosas, todos son de estructura secundaria en alfa hélice y todos forman una triple hélice. Y en conjunto tienen esa función de resistencia y durabilidad de la piel. Y en conjunto todos forman, junto con la elastina y el ácido hialurónico, ese enrejado tridimensional del cual les he hablado. O sea, aquí hay un esquema que a mí me pareció interesante, donde ustedes pueden ver qué es lo que pasa en la medida que envejecemos. O sea, en la medida que envejecemos, estas fibras de colágeno que están formando esa estructura tridimensional se van coartando, se van rompiendo. ¿Ven? Por lo tanto, cuando esas estructuras se rompen, hay una disminución de colágeno. O sea, con la edad hay una disminución de colágeno. Y esa es la razón o una de las razones por las cuales nuestras pieles, en la medida que vamos envejeciendo, ustedes no, que son unas niñas todas, pero yo sí, y su papá sí, y sus abuelitos sí, y su familia sí, pues en la medida que vamos envejeciendo, pues van apareciendo las arrugas. Y eso es, entre otros factores, por la disminución de las fibras de colágeno o la ruptura de esa estructura o parte de esa estructura tridimensional de esas fibras de colágeno. Bien, aquí ven otro esquema muy similar, aquí, falta de colágeno, ¿ven? Esas estructuras van desapareciendo, se van rompiendo, se va perdiendo parte de esa proteína, se va perdiendo parte de esa estructura tridimensional y por eso aparecen las arrugas, en tanto que mientras esa red sea más sólida, pues obviamente la piel es más lisa, más brillante, más hidratada, etc. Esa es la razón por la cual hay un conjunto de productos de colágeno. Aunque después vamos a ver que para mejorar o retardar, entre comillas, solo retardarlo un poquito, el envejecimiento, hay dos técnicas fundamentales. Pero fíjense que el colágeno obviamente tiene un papel importante en un conjunto de cosméticos, cremas y tratamientos para la piel. Y lo tienen que haber visto ustedes, 1.000.000 de productos comerciales que de alguna manera contienen colágeno, a veces colágeno y elastina, a veces colágeno y ácido hialurónico, en fin, un grupo grande de combinaciones. Y como ven, muchos agentes tópicos se han promocionado para incrementar la síntesis de colágeno, como puede ser el ácido ascórbico, el ácido glicólico. Piense que el ácido ascórbico y el ácido glicólico, y eso lo vamos a ver más tarde, no se trata de que o sea, no estás dando colágeno. Lo que estás es tratando de trabajar sobre los fibroblastos, porque esos compuestos lo que hacen es estimular la acción de los fibroblastos para que produzcan más colágeno y más elastina. ¿Está bien? Aunque hay técnicas como el láser con dióxido de carbono, la dermoabrasión, que intentan también influir de alguna manera en la estructura del colágeno para mejorar la textura de la piel, porque esa textura depende de esa estructura tridimensional. Hay además varias formas de colágeno que son inyectadas, o sea, ya no estamos hablando de cremas, sino de inyecciones de colágeno en la dermis para reemplazar el colágeno dañado y revertir los signos de envejecimiento. Y finalmente existen otros compuestos como retinoides, y los retinoides son elementos que tienen que ver con la vitamina A, son precursores de la vitamina A, que han demostrado que reducen el daño de colágeno que ocurre con la exposición del sol, porque obviamente también la radiación ultravioleta tiene un papel importante en la ruptura de colágeno. Despierta, Nadia, despierta. Bueno, pero por lo menos yo te veo a ti, porque a las demás todo el mundo apagaba. Ah, no, ya estoy mirando a Nayiba ahí. Déjame mirar a Nayiba.
Deja de mirar hacia Europa. Profesor, yo estoy aquí con la cámara prendida. Sí, es verdad, pero es que yo no los veo a todos, Adrián, eso es lo que pasa. Yo tengo aquí al ladito simplemente un pedacito donde veo a los primeros, pero ya te veo a ti, veo a Nayiba y veo a Malena. ¿Está bien? Ahora, el otro componente químico, además del colágeno, habíamos hablado que es la elastina. En realidad es un poco más que la elastina. En realidad se pueden denominar en general fibras elásticas, que son proteínas igual, son fibras frágiles en línea recta, muy ramificadas, que pueden alargarse hasta el doble y a veces hasta el triple de su tamaño original, retornando a su longitud original cuando se elimina la tracción, ¿verdad? Estas son las responsables de la elasticidad de la piel. Constituyen alrededor del 4% del peso seco y el 1% del volumen de la dermis, o sea, tienen una presencia importante, confieren resistencia y elasticidad a la piel y están formadas por dos componentes fundamentales. Uno, el protagónico del que hemos estado hablando hasta ahora, la elastina, y otro, directamente o muy relacionado con elastina, familia muy cercana a la elastina, que son las microfibrillas o fibrilinas. Bien, pero aquí vuelve a ser el protagónico la elastina. ¿Y qué pasa con estas elastinas? Que ya sabemos que es una proteína insoluble, amorfa, del tejido conectivo, también con estructura secundaria. Es una mezcla de alfa hélice con hoja plegada o láminas beta, eso ya lo hemos visto en clases anteriores, y se encuentra rodeada por las microfibrillas. O sea, las microfibrillas un poco le dan esa estructura y facilitan la acción de la elastina. Esta es una elastina que se produce a partir de un precursor, cuyo nombre es la tropoelastina, donde los fibroblastos, fíjense la importancia que tienen los fibroblastos, también en las células endoteliales y las células del músculo liso vascular. Pero en la piel fundamentalmente fibroblastos son los responsables de producir elastina y a diferencia del colágeno, las fibras de elastina se encuentran presentes en la dermis en diferentes grados de madurez. O sea, el colágeno tiene un solo grado de madurez, pero la elastina no. O sea, hay algunas fibras inmaduras que están en la dermis papilar, hay otras fibras más maduras que están en la dermis reticular media, y están las fibras elásticas más maduras que no tienen ningún nombre particular como las anteriores que se llaman oxitalán y el aunina, estas no, y se encuentran en la dermis reticular profunda. Ahí es donde está la elastina. Recordad que la dermis reticular es la más cercana a la hipodermis. ¿Está bien? Pero de todas maneras esto es una precisión. Lo importante es que ahí junto con el colágeno de elastina y que está formando parte de ese enrejado tridimensional. Obviamente la madurez de las fibras de elastina aumenta desde la dermis papilar a la dermis reticular más profunda, por las diferencias que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué relación hay de la elastina con el envejecimiento? Una relación muy similar a la que hay del colágeno con el envejecimiento. O sea, el daño a las fibras de elastina, de la misma manera que el daño a las fibras de colágeno produce falta de resistencia de la piel, aquí el daño a las fibras de elastina lo que va a conducir es a la disminución de la elasticidad de la piel. Y por tanto la piel se va a ver más envejecida, ¿verdad? Pero no solo que hay un daño, sino que igualmente que sucede con el colágeno, con el envejecimiento se produce una reducción del contenido de elastina. O sea, de la misma manera, aquí estamos viendo, digamos, una combinación de una piel joven, donde hay elastina, mucha elastina y colágeno, mucho colágeno, formando esa red tridimensional con mucho ácido hialurónico y todo procedente de estos señores, de este señor que está aquí, que son las células denominadas fibroblastos, ¿verdad? Y hacen una piel joven. ¿Qué es lo que pasa con el envejecimiento? Que se empieza a perder tanto colágeno, y ya lo vimos en un esquema anterior, como elastina. O sea, hay una ruptura de esa red tridimensional, hay una pérdida significativa tanto de colágeno como elastina, que son las dos proteínas fundamentales que
tienen una acción rejuvenecedora de la piel y eso produce, en primer lugar, la presencia o la aparición de arrugas, de pieles más secas, porque hay una pérdida en esas pieles, tanto de elasticidad como de resistencia. ¿Está bien? Y entonces las fibras elásticas, muy rapidito, que son las que rodean a esa proteína que es la elastina, pues junto con la elastina forman la fibra elástica de la piel, están compuestas fundamentalmente por glicoproteínas, las microfibrillas forman un molde sobre el cual se deposita la tropoelastina, que es el precursor de la elastina, y hay un grupo de polipéptidos de tropoelastina que forman entonces enlaces covalentes cruzados para formar la elastina. O sea, a lo que quiero decir cuando hablo de fibras elásticas, que lo que hacen es darle cuerpo a esa elastina. Cuando venimos atrás y vemos este esquema, esa elastina en realidad está rodeada por esas fibras elásticas, ¿bien? Por esas microfibrillas. Por eso es que no le doy tanta importancia a las microfibrillas, porque forman como tal parte de la elastina. Aquí el protagónico es la elastina y es el colágeno. ¿Y qué otro elemento también es protagónico como compuesto químico de la dermis? A ver, para mover un poco esto que estoy hablando demasiado yo. ¿Qué otro compuesto hablamos ahora mismo? Que forma parte de la composición química y tiene un papel esencial también en el envejecimiento, además de la elastina del colágeno. Dime, Samira, sin miedo, no pasa nada si nos equivocamos. Equivocarse es aprender. Dime, Nayiba. Hablamos de tres elementos importantes en la composición química de la dermis. Colágeno, elastina y Queratina. Ácido hialurónico. ácido hialurónico. Queratina no, muchachitas, queratina es de la epidermis, que viene de los queratinocitos, que son los que producen la queratina. Pero aquí estamos hablando de la dermis. El tercer elemento de que hemos comentado es el ácido hialurónico, que no es una proteína, es un glicoaminoglicano, o sea, es un carbohidrato, son cadenas de polisacáridos. Para entender lo que yo estoy hablando, hay que tener clara la unidad 1. Unidad 1 que acabamos de examinar en un test. Hay que saber lo que son los polisacáridos. Cadenas de polisacáridos compuestas por unidades repetidas de disacáridos que están unidos a un núcleo de proteína. Pero el ácido hialurónico es fundamentalmente, o es de hecho, un glicosaminoglicano, que eso es un polisacárido. No me interesa que se aprendan, por supuesto, esta estructura, simplemente es para que recuerden un poquito la estructura de los azúcares. Es un azúcar. Es un azúcar de alto peso molecular porque son muchas unidades de monosacáridos unidas por enlaces glicosídicos, tal y como vimos hace mucho tiempo, no tanto, no tanto, en la unidad 1. ¿Cuáles son esos monosacáridos, esos que se repiten? Ácido glucurónico, que es este de aquí, y N-acetilglucosamina, que es este de ahí. Eso se van uniendo, repitiéndose, forman una estructura de alto peso molecular que tiene un carácter ácido, por eso se llama ácido hialurónico, y este ácido hialurónico vimos que también está comprometido y también participa activamente en ese enrejado tridimensional formado por elastina, formado por colágeno y formado por este compuesto que estamos viendo, que es el ácido hialurónico. Yo no sé si alguna de ustedes ya trabaja la cosmetología con su mamá, con sus familiares, en fin, pero el ácido hialurónico hoy es uno de los protagónicos en todos los procesos de rejuvenecimiento con inyecciones de ácido hialurónico. Es responsable de atraer agua, de dar a la dermis ese volumen que da brillo y resistencia conjuntamente con el colágeno y la elastina de nuestra piel. Se utiliza en productos cosméticos como humectante, importante en crecimiento celular, funciona como receptor de membrana, importante para la adhesión celular, parece jugar un papel
importante también en la diferenciación de los queratinocitos. Y fíjense, el asunto de todo esto, y yo siempre insisto en eso, es que ustedes van a ser mejores esteticistas integrales y mejores cosmetólogos si desde un lenguaje sencillo son capaces de explicarles a su cliente por qué usted está recomendando un producto X o está recomendando un producto Y. Y si usted le recomienda a un cliente que use un producto con colágeno, le puede explicar por qué. Y esto es ciencia. O si quiere, o le recomienda un producto con colágeno y elastina, le puede explicar por qué a partir de la ciencia, a partir de los elementos que nosotros estamos viendo. O sea, todas las operaciones y todos los procedimientos que ustedes en sus lugares de trabajo realizan con sus clientes tienen una base científica, la mayoría. Y esa base científica o parte de esa base científica es que la que yo intento que ustedes conecten dentro de esta asignatura. Y como ven, se utilizan inyectables para el tratamiento de las arrugas. Entonces, no es lo mismo que usted hable con un cliente y le diga, vamos a ponerles unas inyecciones para el tratamiento de las arrugas. En general, a lo mejor el cliente se va satisfecho con esa explicación que no explica nada, pero a lo mejor si usted dice, bueno, mire, aquí lo que pasa es que le vamos a inyectar ácido hialurónico porque el problema es que usted tiene una capa en la piel que se llama dermis y la estructura, la flexibilidad, la elasticidad y la resistencia de su piel depende de la participación de este compuesto que es ácido hialurónico y usted por la edad o por determinados padecimientos pues ha perdido ácido hialurónico, ha perdido parte de esa flexibilidad y entonces vamos a aplicarles unas inyecciones para el tratamiento de las arrugas precisamente con este compuesto. Y seguramente esa persona va a confiar mucho más en usted. Y va a decir, oye, este esteticista sí sabe lo que está hablando, o sea, no es solo empiria lo que me está poniendo, sino que tiene una base científica. O sea, el discurso de ustedes mejora mucho y por supuesto la confianza de los clientes también mejora. Bueno, aquí ya tienen un resumen un poquito más general del impacto de esos tres elementos. Elastina, colágeno y ácido hialurónico, en una piel joven, hidratada, con buen volumen, y otra piel en la que el colágeno se ha atrofiado, la elastina se ha destruido y la concentración de ácido hialurónico ha disminuido. Por supuesto, las arrugas comienzan a aparecer con mucha mayor fuerza. Muy rapidito, hablando de los tratamientos que tienen que ver con lo que yo acabo de decir, digamos, los tratamientos de esas arrugas y con ese envejecimiento van en dos sentidos. Un primer sentido no es poner colágeno, no es poner elastina en la piel, no es poner ácido hialurónico, es estimular fibroblastos. O sea, que yo no tenga que poner el colágeno, ni la elastina, ni tenga que poner ácido hialurónico. Yo lo que voy a poner son compuestos químicos que van a estimular a los fibroblastos para que produzcan más colágeno y más elastina. ¿Está claro? Cosméticos, por ejemplo. Aunque los cosméticos tienen un tremendo problema. Y es que los cosméticos tienen que aplicarse ¿dónde? En la epidermis. Y de epidermis pasar a la dermis para estimular esos fibroblastos. Y es un proceso complejo porque justamente la epidermis está diseñada para no dejar pasar cosas. Una de las funciones fundamentales de la epidermis es constituir una barrera. Entonces, realmente esos productos les cuesta a veces mucho trabajo llegar a la dermis para ejercer su acción de estimulación de los fibroblastos, aunque no es que sea imposible. ¿Qué tipo de compuestos se usan en varios cosméticos, cremas, etcétera, etcétera, que estimulan la producción de fibroblastos y con ello la producción de colágeno y elastina? Retinoides, que son derivados de la vitamina A, péptidos bioactivos, estrógeno y fitoestrógeno, extractos vegetales, fracciones de aceites vegetales. Esto es un poquito para que vean la aplicación que tiene esta asignatura de histología en la concreta, en la práctica,
No me quiero meter tampoco en el campo de otras asignaturas donde ustedes seguramente profundizarán sobre esto, como puede ser la química cosmética o como puede ser ya otras asignaturas más prácticas donde ustedes, por supuesto, aplican estos conocimientos. Entonces, no solo están los cosméticos para estimular los fibroblastos, sino también están los exfoliantes. O sea, la exfoliación como un proceso de eliminación de las capas superiores de la epidermis, es lo que ustedes conocen como peeling superficial, que lo que vas a ir renovando, activando toda esa estructura de la piel a través de la eliminación de esa piel vieja que normalmente debe eliminarse en los procesos de descamación. Bien, pero ustedes aceleran ese proceso y eso produce un aumento de la actividad de los fibroblastos y de la producción de colágeno, ácido hialurónico y elastina, los procesos de exfoliación. Y también hay otros procesos ya, digamos, mucho más sofisticados, que es la bioestimulación, que ya son microinyecciones cutáneas de activos capaces de favorecer y estimular la acción de los fibroblastos. ¿Cuáles? Los mismos que están arriba. Retinoides, derivados, péptidos bioactivos, estrógenos, pero ahora en lugar de yo aplicarlos de manera tópica sobre el epidermis y ellos tengan que dar ese paseo largo, ese camino largo, que tengan, a ver si pueden atravesar la epidermis y llegar a la dermis, pues ahora simplemente los voy a inyectar. Y si los inyecto, sí los voy a aplicar directamente sobre la, o sea, van a llegar rápidamente a la epidermis, que es donde me interesa que lleguen, porque es donde están estas células que son las productoras de colágeno. O sea, esa es un área de tratamiento. O sea, voy a trabajar sobre la célula que produce colágeno y produce elastina. Y el otro tipo de tratamiento ya son productos que directamente tienen colágeno y elastina y que se pueden aplicar ya sea a nivel tópico, ya sea en inyecciones o ya sea como sea. Y hay productos de ácido hialurónico, como ven aquí hay productos de colágeno con vitamina A y vitamina E, aquí hay productos de colágeno con péptidos, aquí hay productos de colágeno con ácido alfa-lipoico, vitamina C, ácido hialurónico. Fíjense como ya estos son compuestos que ya el objetivo ya no es estimular los fibroblastos. No, 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 no. Ya el objetivo es el colágeno que tú tienes dañado, el ácido hialurónico que tú tienes dañado y la elastina que tú tienes dañado, yo te la voy a poner. Y te la voy a poner ya sea con inyecciones, ya sea con peeling, ya sea con productos directamente de colágeno. Estos son productos cosméticos o incluso ya productos con activos farmacológicos, ya medicamentos que caemos en el campo ya no de la estética, sino de la, ¿cómo se llama? De la dermatología. ¿Está bien? Que también, por supuesto, están presentes en este sentido. ¿Alguna dudita hasta aquí? Ni me mueven la cabeza. Muevan la cabeza, Samira, por Dios, Nayiba, por Dios, ayuda a tu profesor. Ese no es del anterior, no es que no vas a ayudar al profesor, ese no es de que no hay duda. Ya, está bien. Justamente, doctor, lo que usted decía, cuando hablaba yo del peeling mecánico, y me decían, pero ¿cuál es la función? El otro día que conversaba con alguien, yo le decía, retirar la primera capa de la piel, pero ya con su clase uno puede hablar más, con más propiedad científicamente, para estimular la fibra, el colágeno, Para estimular los la fibra, fibroblastos, la ajá, producción, además de otras exacto. cosas, además de Claro, otras, sí. ¿bien? O sea, yo no soy especialista en estética. Yo todo esto lo he ido aprendiendo dando esta asignatura, pero yo no soy especialista. Yo no sé, o sea, yo no tengo 100% claro qué es el peeling, ni cómo se hace. O sea, yo nunca lo he visto hacer, nunca me lo he, ni nunca me lo he hecho, y nunca me lo voy a hacer tampoco. Pero, pero obviamente todo esto tiene un basamento científico. Y ese Profe, ¿y basamento por qué no se lo científico. haría? Bueno, primero porque, o sea, yo no tengo solución, yo necesito cirugía, para empezar, ¿no? El segundo, no me interesa. Honestamente, no me interesa. Y tercero, de dinero. O sea, hay un montón de razones importantes. ¿Quién fue la que me preguntó? Samira, ¿tú fuiste la que me preguntaste? Sí, sí, yo. No, Samira.
O sea, tampoco es que haga un rechazo y que me tengas que amarrar esa mira para hacerme eso. Si un día nos encontramos y tú me dices, coño, profe, pase por aquí, que le voy a hacer un peeling, pues yo digo, "Ah, bueno, dale, vamos a ver qué pasa". No pasa nada, Verá, ¿eh? un día le voy a decir, profe, alístese que lo voy a llevar para hacerle. Está bien, ya veremos entonces. Bueno, entonces habíamos hablado de las estructuras anexas, vamos a hablar muy rapidito de dos de esas estructuras anexas, que son las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. No hay mucho que profundizar aquí, pero vamos a hacer algunos comentarios que me parecen interesantes. Vamos a empezar por las glándulas sudoríparas. Después de este tema ya vamos a dar unos 10 minutos de descansito. Bueno, esas glándulas sudoríparas sencillamente son un conducto cilíndrico en espiral formado por células epidérmicas, a pesar de estar en la dermis. Pero esos conductos están formados por células epidérmicas, células que tienen que ver de alguna manera también con la epidermis. Y elabora el sudor inodoro que asciende por el conducto para ser liberado a la superficie de la piel. Ni más ni menos que eso. Ahora, existen dos tipos de glándulas sudoríparas. Están las glándulas apocrinas y las glándulas ecrinas. Bien. Esas glándulas apocrinas se localizan, no son las mayoritarias, no son las mayoritarias. Se localizan en lugares muy particulares, las aureolas, el monte pubiano, los labios menores, prepucio, el escroto, la región periumbilical, conducto auditivo externo también, donde están las glándulas ceruminosas, donde se forma el cerumen, ese taco que a veces no nos permite oír bien, en los párpados y a veces en la cara y el cuero cabelludo. Pero digamos que no son las glándulas sudoríparas apocrinas las más, o sea, las mayoritarias dentro de la dermis. No obstante, tienen sus funciones importantes. O sea, la secreción de estas glándulas es continua, pero en muy pequeña cantidad. Es una secreción que se descompone por bacterias y es una secreción que tiene olor. O sea, las glándulas sudoríparas apocrinas son las que secretan las famosas feromonas. ¿Saben lo que son las feromonas, no? Esas hormonas conocidas como hormonas sexuales, es esto que le da el olor característico a cada persona. No sé si han visto que cada persona, con independencia del perfume que se añada, tiene un olor característico. Y ese olor característico tiene que ver con las feromonas, que se forman o que se excretan precisamente a través de las glándulas sudoríparas apocrinas y que, como ya vemos, es una excreción continua y en muy poca cantidad. Pero ahí hay un papel de extraordinaria importancia con esa producción de feromonas que tiene una participación importante en la atracción sexual no solo de los animales y de los insectos, donde es muy importante, sino también dentro de los seres humanos. Y bueno, y están las glándulas sudorípocas ecrinas, que en realidad son las mayoritarias, se localizan prácticamente en toda la superficie corporal, excepto el clítoris, los labios menores, el glande y la superficie interna del prepucio, que es donde están las otras glándulas sudoríparas, ¿verdad? Suponen alrededor de unos 3 millones de unidades sudoríparas que predominan en las palmas de las manos, en la planta de los pies, en la frente y en la axila, que son los lugares por donde más sudamos y más secretamos. Y aquí hay una secreción que es hipotónica, una secreción que es inodora e incolora, y que en las cuales predomina un pH generalmente ácido. Estas son las típicas glándulas del sudor. Cuando sudamos a lo largo y ancho de toda nuestra piel, ya sea porque hacemos ejercicio, ya sea porque hay mucho sol, o sea la temperatura es muy alta, por las razones que sean, pues estas son, digamos, las glándulas que tienen un protagonismo mucho mayor. En general, sus funciones están relacionadas con el control de la temperatura corporal, o sea, la evaporación del sudor produce un efecto de enfriamiento, todos lo hemos experimentado, y por supuesto tiene un papel esencial, súper esencial en la excreción, sobre todo en las palmas de las manos, planta de los pies,
La secreción incluso sirve para aumentar la fricción superficial entre ambas áreas, y eso es importante. Y la composición en general del sudor, bueno, es sodio, cloruro, potasio, calcio, otras sales minerales, pero esas son las fundamentales. También hay urea, también hay aminoácidos, hay monosacáridos, algunos lípidos, o sea, en fin, esas serían las funciones fundamentales, que son funciones eh, eh, básicamente de excreción. Esa es la función fundamental, y que contribuye también, por supuesto, como acabo de decir, con el control de la temperatura corporal. Entonces, vamos a hablar de las glándulas sebáceas ahora, que es el otro anexo, o la otra estructura anexa importante. Y las glándulas sebáceas en realidad están situadas inmediatamente por encima del músculo erector. Aquí la ven, producen sebo, glándulas sebáceas. Son las que producen sebo, son las responsables fundamentales de los cutis, o de las pieles más grasas o de las pieles menos grasas, la presencia y la producción de ese sebo a partir de estas glándulas sebáceas que, insisto, están aquí muy cerquita del músculo erector en la porción superior de ese folículo. Son glándulas holocrinas. ¿Qué cosa es una glándula holocrina? Que cuando secreta el sebo, la célula muere. Eso significa que la glándula es holocrina. Tiene una etapa de desarrollo y maduración, durante la cual se van acumulando muchos lípidos, y eso va aumentando de tamaño. Eso son células, ¿ven? Estoy hablando de células, esas glándulas tienen dentro células. Esas células son los famosos adipocitos, de los cuales incluso hubo una preguntita en el test, porque ya hablamos de los adipocitos cuando hablamos de composición química. O sea, hay una primera etapa de desarrollo donde ya se van llenando de lípidos, y una segunda etapa de desintegración donde esos lípidos, o sea, esa célula se rompe, y esa estructura y esos lípidos van al, al exterior a partir del orificio de salida de esa glándula. ¿Está bien? Las características, lo acabo de decir ya: secretan sebo, aumentan de tamaño con la edad, se encuentran bajo control hormonal, se presenta en la mayor parte del cuerpo, o sea, mayor concentración en la cara, cuello cabelludo, zona superior del pecho, hombros, ahí donde hay más grasa. Esas pieles grasas, como la mía, yo tengo una piel muy, 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 muy grasa, está relacionada precisamente con la producción de sebo a partir de glándulas sebáceas. Hay una menor concentración en los labios, nada en la palma de las manos y la planta de los pies. Aquí se suda, pero no son superficies básicamente grasas. La composición de ese sebo, de esos lípidos, es fundamentalmente triglicéridos y ácidos grasos libres, como ven, alrededor de un 60%. También hay ésteres de cera, escualeno, colesterol, ya en menor concentración. Y lo importante de ese sebo, en las funciones, el impacto que tiene en nuestra piel, es que tiene una capacidad emoliente. La capacidad emoliente está relacionada, se los puse ahí entre paréntesis para que no se les olvide, con la capacidad para ablandar o relajar un proceso inflamatorio. O sea, es bueno que tenga una capacidad emoliente, es lubricante, es fungistática y bacteriostática. ¿Recuerdan lo que es bacteriostático? O ya lo olvidaron. Bacteriostático significa que frena el crecimiento bacteriano. Fungistático significa que frena el crecimiento de hongos. La diferencia entre bacteriostático y bactericida es que los bactericidas matan las bacterias, las matan. Pero los bacteriostáticos no las matan, pero impiden su crecimiento y su reproducción. Por tanto, tienen un efecto también positivo contra las infecciones. ¿Está bien? Esas, digamos, que son las características generales de las glándulas sebáceas y sus funciones. Bueno, producción de sebo, mantener integridad de la barrera cutánea, regular la síntesis de esteroides, también andan por ahí, expresar propiedades pro y antiinflamatorias. Otras, como control selectivo de la acción de todo un conjunto de hormonas cutáneas, regulación de neuropéptidos, transportación de antioxidantes hacia la piel en forma de vitamina E. La vitamina E es una vitamina
liposoluble, además protege los queratinocitos contra radiaciones UVB y tienen una actividad antimicrobiana porque tienen contenido importante de inmunoglobulina G en el sebo. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, pero para que tengan una idea de cuáles serían las funciones fundamentales de las glándulas sebáceas. Entonces, un poquito hasta aquí es lo que hemos visto. Nos quedaría la hipodermis, que ahí dice próxima clase, pero es mentira. Lo vamos a hacer en unos minuticos. Y antes yo quisiera un poquito cerrar las ideas fundamentales que hemos visto en este primer momento. Bueno, ya vimos, hemos estudiado la dermis, que es una zona de tejido conjuntivo formada fundamentalmente por una sustancia extracelular amorfa, en la cual flotan células más o menos móviles y que tienden a mantenerse unidas por un entramado de fibras elásticas y de colágeno. Esto es básico y se va a repetir una y 100 veces en las conclusiones. Se divide en dermis papilar y dermis reticular. Las células más importantes de este estrato dérmico, de esta dermis, son los fibroblastos, los cuales producen 3 compuestos químicos fundamentales: colágeno, elastina y enzimas, aunque nos quedamos conectados fundamentalmente con el colágeno y la elastina, que son 2 componentes químicos extraordinariamente importantes en la dermis, que conjuntamente con un tercer componente, que es el ácido hialurónico, forma un entramado tridimensional encargado de brindar elasticidad, resistencia y humectación de la piel. O sea, eso es básico, no se les puede olvidar. Y con el envejecimiento, este entramado se debilita, dando lugar a la formación de arrugas y piel seca. Existen en la dermis 2 estructuras anexas de gran importancia que acabamos de ver, que son las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Las primeras se subdividen en apocrinas y ecrinas. Su función más importante está relacionada con la excreción y el mantenimiento de la temperatura corporal, mientras que en el caso de las glándulas sebáceas, son las que se ubican en la porción superior del folículo piloso, y su función fundamental es la producción de sebo y el mantenimiento de la integridad de la barrera cutánea, porque ese sebo permite que no haya salida de todo un conjunto de elementos que no es conveniente que se pierdan en la piel. Estas son, digamos, las 2 funciones fundamentales, entre las otras que les estuve mencionando. ¿Está bien? ¿Alguna dudita? Un recordatorio, solamente un recordatorio de lo que va a pasar la semana que viene. Pónganse pilas y no me decepcionen. Estudien y no lo dejen para el final. Y entonces vamos a coger 10 minutitos porque realmente lo que queda es poco. Bueno, vamos a hablar entonces en este espacio que nos queda, que insisto, no es demasiado largo, de la última capa de la piel que vamos a estudiar. Y de hecho, una vez que terminemos esta capa, que es la hipodermis, enfatizando fundamentalmente en el tejido adiposo, que de la misma manera que los queratinocitos son los protagónicos de la epidermis, por la formación de queratina, que es el compuesto químico protagónico de la epidermis, y que los fibroblastos son las células protagónicas de la dermis, con la producción de elastina y colágeno, que son las proteínas y los compuestos químicos fundamentales de la dermis, unido al ácido hialurónico. Aquí en la hipodermis, realmente las células protagónicas son los adipocitos, que producen lípidos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar muy rapidito en este espacio que nos queda de la hipodermis, y con eso, digamos, terminamos, repito, terminamos el contenido que yo voy a impartir y va al examen del primer periodo, al examen final del primer periodo. Digo que son los contenidos que yo voy a impartir porque a ese examen del primer periodo, además de todo lo que hemos hablado, también van a ir elementos, perdón,
que tienen que ver con el seminario que ustedes van el trabajo práctico experimental que ustedes van a defender la próxima semana. O sea que a ese examen no solo va la unidad 1 y 2 que yo he impartido de manera virtual, sino también se van a tocar elementos que tienen que ver con la celulitis, que tienen que ver con las estrías, que tienen que ver con la obesidad, que son los temas del trabajo práctico experimental de la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, vamos a la hipodermia. La hipodermia es la última capa, es la capa que ya está directamente unida al tejido muscular, la última capa de la piel. Este es uno de los tejidos más grandes del cuerpo humano en general, porque el tejido adiposo no está únicamente en la hipodermis, sino que está a lo largo de todo, de todo el organismo, está constituido fundamentalmente por tejido conjuntivo y tal y como les acabo de comentar, está formado fundamentalmente por adipocitos llenos de triglicéridos fundamentalmente. También hay otros lípidos como colesterol, como ceramida, pero fundamentalmente triacilglicéridos que todos tenemos que recordar perfectamente que son los triacilglicéridos y de alguna manera también estuvieron presentes en el test que inició la clase de hoy. Veremos un poquitico más adelante, ya casi ahora mismo, que también la hipodermis tiene 3 capas. O sea, también está subdividida en capas que son la lámina apical, la lámina de manto y la lámina profunda, de la cual vamos a hablar muy brevemente. Bueno, entonces, en general, las funciones de la hipodermis, precisamente por ese contenido lipídico tan alto que tiene, por ese contenido en adipocitos tan alto que tiene, su función, una de sus funciones fundamentales es mantener la temperatura orgánica, ya que actúa como aislante. También protege frente a los traumatismos mecánicos porque forma colchones de grasa que permiten absorber los impactos, los golpes a los cuales nos podemos ver sometidos, y además como un almacén de vitaminas liposolubles. O sea, las vitaminas son compuestos todos esenciales, el organismo es incapaz de sintetizar las vitaminas, y se dividen en 2 grandes grupos, aquellas que son hidrosolubles, que son la vitamina C y las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B6, B12, en fin, y en vitaminas liposolubles, que son las que se almacenan, porque las hidrosolubles se excretan por la orina fundamentalmente, pero las liposolubles, que es la A, la D, la E y la K, y todos sus derivados que tienen una importancia enorme para el organismo y que están presentes en alimentos como carne, cereales, frutas y vegetales también, pues esas vitaminas se almacenan precisamente por ser liposolubles, o sea, solubles en lípidos, en el tejido adiposo en general y en particular en la hipodermis. Por supuesto, también ayuda a dar forma a la superficie corporal y tiene un papel importante en la regulación de los niveles de andrógenos y estrógenos. O sea, muchas de estas funciones que estoy mencionando tienen que ver con esos adipocitos y con esos lípidos, aunque estamos centrándonos en la hipodermis. Pero si hablamos de lípidos en general, encontramos otras funciones vitales como que son la fuente la principal fuente de almacenamiento de energía del organismo, no solo en la hipodermis, sino en todo el organismo, y también su papel que tienen en el sostenimiento de los órganos por estar precisamente situado. Ya no estoy hablando de los lípidos de la hipodermis, sino de los lípidos en general en el organismo, están situados alrededor de esos órganos y son los que de alguna manera contribuyen a que esos órganos estén en su sitio. Habíamos hablado en las primeras clases, no sé si lo recuerdan, que cuando la gente adelgaza mucho por X razones, ya sea por una patología o por problemas depresivos o lo que sea, o porque no comen, pues los órganos tienden a moverse de lugar precisamente por la disminución tan importante
de lípidos que hay en el organismo. Pero insisto, estos serían ya funciones del organismo. Las que estoy presentando son básicamente las funciones de la hipodermis que se sustentan en el gran contenido lipídico que contiene. Déjame moverme aquí hacia abajo para ver si veo. Ajá, ya le veo la carita a Nayibi, a Adriana y a Samira, porque por allá arriba estaban todos escondidos. ¿Está bien? Entonces, tal y como les decía, hay tres elementos clave o tres subcapas en la hipodermis, que es la lámina apical, la lámina de manto y la lámina profunda. Muy rapidito, vamos a ver, digamos, las características más generales de cada uno de estos estratos. Esa lámina apical, que es la más cercana a la dermis, está localizada precisamente por debajo de la dermis reticular, rodeando las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos. Contiene vasos sanguíneos, aquí también tiene características vasculares, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, ¿está bien? Y es rica en carotenoides. Los carotenoides son precursores de la vitamina A, que es una vitamina liposoluble, y tiende a tener una apariencia amarilla, porque los carotenoides, junto con las grasas, son amarillos o naranjas. Bien, por ejemplo, la... Ah, yo te digo a ti que la vejez es mala. Se me quedó en blanco, se me olvidan el nombre de las cosas. La zanahoria. La zanahoria es altamente rica en carotenoides. Y los carotenoides, entre sus funciones, esto es adicional. Esto es una información adicional que me parece interesante. Y las carotenoides, entre las muchísimas funciones que tienen, está la de mantener una visión adecuada. Por ejemplo, la falta de carotenoides. La falta de carotenoides produce lo que se conoce como ceguera nocturna. Hay una debilitación del sentido de la visión. De ahí hay un chiste muy bueno que dice que los carotenoides son buenos para la vista porque ¿ustedes han visto alguna vez un conejo con espejuelos? No. ¿Por qué? Porque los conejos comen muchas zanahorias que tienen muchos carotenoides. Pues también tienen una excelente vista, cosa que es obviamente un chiste, ¿no? Pero para que no se les olvide, digamos, la función que tienen esos compuestos vitamínicos. Bueno, le sigue a esa lámina apical la lámina de manto, que contribuye a resistir los traumas porque distribuye la presión en un área muy grande y que está compuesta por adipocitos de forma columnar. O sea, fíjense que aquí está lámina de manto, estos también son adipocitos, pero en lugar de ser una célula una al ladito de la otra, están como una encima de la otra y forman como columnas. Por eso se dice que esta es un área compuesta por adipocitos de forma columnar. Y finalmente la lámina profunda, cuya forma depende del género, la genética, el área anatómica, la dieta, que obviamente tiene un papel súper importante en el contenido lipídico que hay en nuestro cuerpo y por supuesto en la presencia mayoritaria de los adipocitos, dependen también, entre otros factores, de la dieta. Esta es la capa. Esto es interesante, esto yo tampoco lo sabía. Esta es la capa que se trabaja en los procesos de liposucción. O sea, esos procesos de liposucción lo que hacen es extraer la grasa justamente de esa lámina profunda de la hipodermis para disminuir de manera significativa ese contenido de grasa y bueno, contribuir a todos los procesos estéticos que están asociados precisamente con este procedimiento de liposucción. Y bueno, otra característica interesante es que la extrusión vertical o la expansión de esta lámina, cuando esta lámina se expande por determinadas causas, es un factor interesante e incidente en la aparición de la celulitis. Y ya estoy dando aquí un dato para el equipo que tiene celulitis la semana que viene. Bueno, el equipo que tiene el tema de celulitis. No estoy diciendo que las chicas del equipo tengan celulitis, ¿bien? No se me vaya a malinterpretar. ¿Está claro? Entonces, ya vimos entonces que la célula fundamental precisamente son los adipocitos y que estos adipocitos tienen la función de elaborar y almacenar grasas. El tamaño de los adipocitos es muy importante porque constituye también muchas veces una predisposición
al almacenamiento de grasa. Por eso se dice que hay que tener mucho cuidado, y esto es otro elemento de curiosidad que quiero comentarle, con las dietas de los niños. Porque cuando un niño es obeso o es tendiente a la obesidad o es tendiente a un sobrepeso, fundamentalmente por los elementos que constituyen su dieta, lo que sucede es que esos adipocitos de ese niño, estoy hablando de un niño hasta los 11 años, ¿bien? Los adipocitos comienzan a crecer. Ay, pero es verdad que me cagué de risa. Ya esa, mira, ¿qué pasó? Tienes abierto el micrófono. Profe, perdón. No pasa nada. Pero coño, comparte lo más alto para oírme Profe, es bien. que lo que pasa es que la pantalla se me quedó en negro y me asusté. Ya, no Por pasa nada. eso. Ya. Pues aquí te veíamos perfectamente. Sí, es que mire, le tomé incluso una foto, ahorita le enseño. No me La pantalla se importa. me quedó en negro y Pero si pensé yo te, que yo ustedes te, no me veían ni nada y una compañera me dijo que sí me estaban viendo. Y yo la te- pantalla estaba así en negrito. no, tranquila, yo te creo, no me tienes que enseñar evidencia, tranquila. Evidencia, profe, evidencia de todo. No, evidencia es nada, eso es bien, en fin, no voy a comentar sobre eso. Bueno, lo que les comentaba es que como los adipocitos empiezan a crecer, después ese niño se queda con esos adipocitos grandes y ese niño va a tener una tendencia que tiene que controlar muy bien, aún en la edad adulta, a la obesidad y al sobrepeso, porque tiene unas células adipocíticas grandes, o sea, preparadas potencialmente favorecedoras de que se vuelvan a llenar de triacilglicéridos y produzcan procesos de obesidad y sobrepeso. Por eso es muy... Entonces, doctor, una vez que crecen las células adipositas, ya no se reducen, quedan grandes. Mira, ese dato no te lo puedo dar con absoluta seguridad. Puede que algunas sí, puede que algunas no, pero la nutrición como ciencia hoy apunta a que es muy importante mantener una dieta equilibrada durante toda la vida, pero particularmente en la infancia, precisamente por la tendencia que se puede quedar. Lo cual no quiere decir que todos los que fuimos o los que fueron gorditos en su infancia van a ser gorditos en su adultez. No hay una relación directa entre ese proceso porque eso va a depender de la dieta. Pero sí se habla de que hay una predisposición. O sea, cuando en la infancia alcanzamos un estado de sobrepeso u obesidad, ya eso es un elemento que puede predisponer a esa persona a tener sobrepeso y obesidad en la edad adulta. Por supuesto que eso va a depender de la dieta. Pero no sé, ustedes seguramente conocerán a alguien, van a tener seguramente alguna amiga que es muy delgada y da igual lo que coma. Y esa amiga es la envidia del resto de las amigas. Coma lo que coma. Los azúcares que les dé la gana, se llena de dulce, miles de pizza, comida chatarra y no engorda ni una libra. Y en tanto hay otras personas, eso también por supuesto tiene que ver con el metabolismo y con la asimilación que se haga de los nutrientes, pero hay otras personas que comiendo mucho menos enseguida engordan. Y le dicen a esa delgada, a esa flaca, oye, qué envidia te tengo, de que tú puedes comer lo que te da la gana y no engordas nada. No quiere decir que exactamente la única causa sea un proceso de sobrepeso y obesidad en la niñez, pero sí es un elemento que lo puede predisponer. Ese es digamos, el asunto que quería tocar. Bueno, esos adipocitos son células redondeadas entre 10 y 200 micras, con un contenido lipídico que representa el 95% de la masa celular y que forma el elemento constitutivo del tejido graso. Su característica fundamental es que almacenan una cantidad de grasas en forma de triacilglicéridos. Ahora, estos adipocitos, a su vez, se clasifican en dos grandes grupos. Hay dos tipos de adipocitos. Están los llamados adipocitos blancos, que contienen una gran cantidad de lípidos rodeados por un anillo del citoplasma. Fíjense que ustedes están viendo aquí una célula. ¿Recordar? Estructura celular que también tuvo su papel hoy en el test, ¿verdad?
Están rodeados por un anillo de citoplasma. El núcleo usualmente es plano, se localiza en la periferia, este sería el núcleo. O sea, esa es una célula que tiene una vacuola enorme de lípidos. Una gran cantidad de lípidos, como una gota gigante, para que tengan una idea, ¿verdad? Contienen grasa en un estado semilíquido, compuesta principalmente por triglicéridos y este de colesterol. Este es los adipocitos más abundantes en el tejido humano adulto. ¿Ven? Una célula que está repleta de grasa con un núcleo hacia la periferia en forma aplanada. Esos son los adipocitos blancos. Pero también están los adipocitos marrones o adipocitos café, como quieren llamarle, que tienen una característica particular porque tienen una forma poligonal y, a diferencia de los adipocitos blancos, hay una gran cantidad de citoplasma con fracciones dispersas de lípidos. O sea, fíjense que aquí no es una gota gigante, una gran gota de grasa, sino que son pequeñas gotitas de grasa. Aquí su color marrón se origina por la gran cantidad de mitocondrias que posee. O sea, como esta no es una célula que está tan a punto de explotar y tan llena de grasa como una sola vacuola, como en el caso de los adipocitos blancos, aquí hay más mitocondrias, muchas más mitocondrias, y eso es lo que le da ese color marrón. ¿Está bien? Los seres vivos utilizan el tejido adiposo formado por estos adipocitos para mantener fundamentalmente la temperatura. O sea, los más importantes, los mayoritarios, son los adipocitos blancos. Aquí tienen otro esquema que pueden ver con mucha más calma, porque yo estas presentaciones de PowerPoint en PDF siempre se las pongo en su EVA, o sea, no solo pueden ver la clase y escuchar mi voz, sino también mirar con calma cada una de las diapositivas, y aquí ahí ven las diferencias fundamentales que acabo de comentar: los blancos con una sola vacuola, pocas mitocondrias, y fundamentalmente actúan como reserva energética, mientras que los adipocitos marrones son pequeñas gotas de lípido, un alto número de mitocondrias, y su función fundamental ya no es solo no es fundamentalmente almacenar grasa, sino sobre todo regular los procesos de termogénesis o control de temperatura corporal. ¿Está bien? Adelanto aquí, esto es un elemento clave también en cosas que tienen que ver con el seminario de la próxima semana, y es que todos esos grupos de células grasas usualmente están separados por particiones rígidas formadas por colágeno. Y esto es un factor importante tanto en la formación de estrías como de celulitis. O sea, fíjense cómo el colágeno vuelve a aparecer y vuelve a tener una participación protagónica. Quiere decir que cuando hay falta de colágeno, esa matriz rígida que va uniendo a los adipocitos se debilita, y eso también es un factor que potencialmente favorece la aparición tanto de celulitis como de estrías, y ahí estoy dando también una orientación, una invitación a los equipos que tienen estas padecimientos, por llamarlo de alguna manera, para la semana que viene. Bueno, aquí está la distribución en general del tejido adiposo en todo el cuerpo, excepto párpados, pliegue proximal de la uña, pene, escroto, pabellón del oído externo, excepto en el lóbulo, que sí hay adipocitos. El lóbulo es este. Y es abundante en la sien, en la barbilla, en las mejillas, en la nariz, hay muchos adipocitos, en el abdomen, en el trasero, en los muslos y en las áreas infraorbitales, y muy fino, realmente hay una capa muy fina de hipodermis y de tejido adiposo en las palmas de las manos y en la planta de los pies. Entonces, terminando un poquito la idea y también dando una luz para los compañeros que tienen obesidad la próxima semana, es interesante ver cómo la obesidad y la distribución del tejido adiposo, también hay un factor importante en la manera en que se distribuye ese tejido, y es el sexo. O sea, el sexo es un factor que tiene que ver con la influencia, con la manera
en que se distribuye ese tejido y como ven, de forma general se plantea que en los hombres el tejido adiposo se distribuye en forma de una manzana. Los hombres cuando engordan, son los hombres usualmente, pues, por su estructura tanto ósea como muscular, son más anchos en esta parte de arriba, engordan más en esta parte de arriba, engordan la barriga, en tanto la distribución del tejido adiposo de las mujeres en forma de pera, o sea, el sexo femenino se caracteriza por tener las caderas mucho más anchas, la cintura mucho más estrecha, que en el caso del sexo masculino. Esto es simplemente un abreboca, un aperitivo, del cual pueden tomar ustedes experiencia para hacer las búsquedas relacionadas fundamentalmente en el caso de los equipos que tienen obesidad la próxima semana. ¿Está bien? Entonces, concluyendo ya este pequeño tema de hipodermis, bueno, sabemos que es uno de los tejidos más grandes del cuerpo humano, constituida por tejido conjuntivo laso y formada fundamentalmente por adipocitos llenos de triglicéridos. Triglicéridos que es lo mismo que triacilglicéridos, recordar eso. Se subdivide en 3 capas, lámina apical, lámina de manto y lámina profunda. Existen 2 tipos de adipocitos, los blancos y los marrones. Los primeros, los blancos, son más abundantes en el tejido humano adulto, están llenos de una cantidad de lípidos compuestos principalmente por triglicéridos y ésteres de colesterol, y forman una gran vacuola lipídica cuya actividad fundamental o función fundamental es la reserva de lípidos para dar energía al organismo. Mientras que los adipocitos marrones, a diferencia de los primeros, pues tienen una gran cantidad de citoplasma con fracciones dispersas de lípido, esas pequeñas goticas de las que estuvimos hablando, y que su color marrón se origina por la gran cantidad de mitocondrias que posee. Aunque no está ahí, bueno, recordar que la función fundamental de los adipocitos marrones no es tanto la reserva energética como funciones relacionadas con la termorregulación. ¿Está bien? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna dudita? Hoy nos hemos aquí machacado, nos hemos suicidado aquí, llevamos muchísimo tiempo, pero creo que ha sido productivo. Nuevamente un recordatorio para que no se le olvide a nadie, para que me impresionen la próxima semana, para que me quede impactado por la espectacularidad y calidad de sus exposiciones y del debate que se va a crear en ese trabajo práctico experimental. Y como siempre, los invito a que no lo dejen para el final, a que estudien, para que realmente, insisto, no solo tengan buenos resultados académicos, sino sobre todo que aprendan.